Bienvenidos y bienvenidas a la sesión número 3 de Dominio Lingüístico de Nivelación General Online de la Universidad Central del Ecuador en colaboración con la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación con la carrera de Pedagogía de la Lengua y la Literatura. Los contenidos que veremos en esta sesión son neologismos, extranjerismos, quichuismos, préstamos y calcos lingüísticos. Empecemos. Ejercicios propuestos. Son neologismos creados por parasíntesis, excepto. Para realizar este ejercicio, nosotros debemos de conocer cuál es el concepto de neologismo y cuál es el concepto de parasíntesis. Los neologismos son términos de incorporación reciente en una lengua, surgidos por modas y por la necesidad de nombrar nuevas realidades. Un ejemplo de esto es blog y emoticón. Parasíntesis es un recurso del lenguaje que se basa en la unión de un prefijo y un sufijo en una sola palabra. En la siguiente parte lateral se despliegan las siguientes opciones. A. Desalmado. Tiene el prefijo des y el sufijo ado. B. Bioterrorismo. Tiene el prefijo bio y el sufijo ismo. C. Interminable. Tiene el prefijo inter y el sufijo able. D. Paso doble. Palabra compuesta. E. Antideslizante. Anti prefijo. Ante sufijo. F. Sida. Abreviatura. G. Transgénero. Trans prefijo y no posee sufijo. Entonces la respuesta es paso doble, sida y transgénero. Del siguiente listado de palabras, ¿cuál es un neologismo? Literal A, Wi-Fi, palabra acuñada a principios del siglo XXI. Literal B, móvil, palabra extranjera del idioma inglés. Literal C, reloj, palabra utilizada desde el siglo XIV. Literal D, chakra, palabra originaria del idioma quichua y quechua en Latinoamérica. La respuesta correcta es literal A, Wi-Fi. Los extranjerismos son literal B, términos de incorporación reciente en una lengua, surgidos por moda y por la necesidad de nombrar nuevas realidades. Es un concepto de neologismo. Literal C, término de otra región que empleamos por imposición de la RAE, normativa gramatical. Literal D, términos de otra región que utilizamos porque no tenemos palabras equivalentes, préstamos lingüísticos. La respuesta correcta a la definición de los extranjerismos es el literal A, términos de otra región que usamos a pesar de tener vocablos propios. Relacione los quichuismos y extranjerismos con sus ejemplos. Para realizar esto, primero vamos a identificar cuál es el concepto de quichuismo y cuál es el concepto de extranjerismo. Un quichuismo. Cabe aclarar que el español de Latinoamérica tiene muchos préstamos de las lenguas indígenas que poblaron esas tierras antes de la llegada de los españoles. Por ende, los quichuismos son préstamos léxicos de la lengua quichua, que están integrados en el español de Ecuador y especialmente en el español de la región interandina. Se denominan extranjerismos a aquellas palabras tomadas de otra lengua sin que sufran ningún tipo de modificación, cuyo uso es innecesario e incorrecto, pues el español dispone de un término propio para nombrar la realidad a la que se refieren. Algunos extranjerismos son de idiomas como el francés, italiano, árabe y el alemán, que a lo largo de la historia han pasado a formar parte del léxico español. Ante la explicación recibida tenemos los siguientes ejemplos. Literal A, chamisa, guagua, ojota, shigra, chaucha
huasca. Literal B, póster, body, man, boom, cocktail, barman. Literal C, minga, yapa, áchira, chucaro, pingullo, rocoto. Literal D, full, look, amateur, camping, eslogan. En consideración a los ejemplos anteriores, la respuesta es que el literal A y C posee quichuismos y el literal B y D extranjerismos. Identifique los quichuismos presentes en las siguientes oraciones. Literal A. Las monedas que me sobran las voy a guardar en la chauchera. Literal B. Para poder enviar el email tienes que hacer un clic en este link. Literal C. El weekend nos preparamos para rendir el examen ser bachiller. Literal D. Vamos a chatear a través de las redes sociales. Como podemos ver, el literal B y C posee palabras como email, link y weekend. Estas son palabras extranjeristas, mientras que el literal D posee la palabra chatear, que es un neologismo. El literal A es la respuesta correcta porque tiene la palabra chauchera, una palabra que es de origen quichuista. Son ejemplos de calcos lingüísticos excepto 1. Alma mater 2. Quasquart 3. Light year 4. Antinacionalista 5. Self-service 6. Weekend 7. Greenhouse effect 8. Extrapresupuestario. Para poder lograr este ejercicio vamos a saber el significado de qué es un calco lingüístico. Calco lingüístico. Son traducciones literales de términos que provienen de otras lenguas. Según Vinay y Dalbernet, un calco es una clase de préstamo, es decir, se toma prestado de la lengua extranjera el sintagma, pero se traducen literalmente los elementos que lo componen. Basado en la teoría anterior, la respuesta es alma mater, antinacionalista y extrapresupuestario. A continuación realizaremos una retroalimentación de los fenómenos lingüísticos. El préstamo lingüístico son palabras que se han incorporado a la lengua por causas léxicas o gramaticales. Los calcos lingüísticos, por otra parte, son traducciones literales de términos que provienen de otras lenguas. Los neologismos son palabras, construcciones o significados de recién creación o uso para referirse a algún objeto o fenómeno de nueva aparición. Por otra parte, los extranjerismos son vocablos tomados de otra lengua cuyo uso es innecesario, ya que el español dispone de sus propios términos para nombrarlo.